Bendiciones de parte del Eterno y de su amado Hijo. Venimos con este estudio aquí en este canal para ampliar, ¿sí?, el tema que he dicho a través de otros medios, porque aquí en este canal se puede ampliar mucho más este estudio. Bien, yo hacía referencia de lo que es el pecado y lo que es la santidad. En mis estudios quiero ser muy explícito y claro y con palabras muy sencillas que vayan bien al entendimiento de la persona. Yo no busco con esto volverme famoso en estas redes sociales. Yo no busco vanagloria, no busco dinero. Simplemente que entiendan el mensaje poderoso del Evangelio, de la sana doctrina, de la doctrina de la santidad. Porque hoy en día en todas las denominaciones cristianas están enseñando una falsa santidad y han escondido el problema más grave. Que el problema más grave que tenemos los seres humanos es el pecado. Pues el pecado es el que nos aísla del Eterno. Como he venido diciendo en otros videos, es que podemos estudiar mucho las Escrituras. Podemos nosotros pertenecer a un grupo religioso hace 10, 15, 20 años, 30 años. Pero si tú eres pecador, si en tu día a día, en cuanto a tu pensar y en cuanto a tu proceder, eres pecador, entonces no ha pasado nada en tu vida. El Hijo del Eterno aquí, vamos a ver, el Hijo del Eterno no ha hecho la obra en ti. La obra en el madero, la sangre, que es la que garantiza la santificación. ¿Sí? Entonces, con este gráfico muy sencillo, quiero dar a explicar acerca de lo que es el pecado, lo que es el reino de las tinieblas. Ya entendiendo bien qué es lo que es el pecado y qué es el reino de las tinieblas, entonces vamos a entender qué es verdaderamente el reino del Padre Eterno. ¿Sí? Ahí vamos a entender también eso. Entonces, por ahora, en unos 2 programas, unos 2 videos o 3 videos para entender muy bien esto, entonces daremos paso a aquí, la obra del Espíritu Santificador, la que trae espiritualmente para que nos rocíe con su sangre poderosa el Hijo del Eterno de hace 2000 años, recordándoles a ustedes que esa obra que Él hizo hace 2000 años ya no está atrás de nosotros, ya no es atrás, está adelante de nosotros. Esta generación tiene que buscarlas adelante, no atrás. Porque atrás los apóstoles hace 2000 años, sí, se le fue derramado el Espíritu Santificador y la sangre preciosa de nuestro amado Salvador fue derramada en ellos, pero hace 2000 años, a unos cientos de miles de millones de personas de hace 2000 años. Pero eso cesó, como he hablado en mis otros videos. Pero ahora en esta última generación, nos queda la cruz y el sacrificio del Cordero adelante para nosotros poder entrar al reino del Padre Eterno. ¿Sí? Ustedes pueden leer eso en Hebreos 10:19, que dice las Escrituras que tenemos una entrada por su cuerpo, ¿sí? Que Él nos abrió la entrada por ese sacrificio que Él hizo en el madero al reino del Padre Eterno. Pero por ahora vamos a comenzar una serie de estudios acerca de lo que es el problema que sucedió acá en el Edén. Pues la verdad es que en muchos grupos religiosos enseñan algo muy pasajero y no profundizan totalmente lo que es y no dan verdaderamente el sentido de lo que está pasando aquí. Yo tengo que conocer mi problema, tengo que conocer el problema en que estoy, el que me separa del Padre Eterno, para así saber verdaderamente qué es la santidad. Yo conozco y reconozco el pecado que está en mí, entonces voy
a entender lo que es el reino del Padre Eterno y cómo lo voy a anhelar. Eso es lo más importante. Entonces, comenzamos con este estudio, que son más o menos unos dos videos. ¿Sí? Trato simplemente, sencillamente, y vamos a leer mucho para poder explicar esto. Recordemos que en otros videos también he hablado acerca de esto, pero algo muy sencillo. Aquí vamos a profundizar un poco más. Bien, en el Edén, ¿sí? El Padre Eterno puso a Adán y Eva, a los primeros seres humanos, Adán y Eva, los creó del polvo de la tierra, ¿sí? Los creó de polvo de la tierra. Vamos a leer entonces el versículo que dice entonces acerca de esto, cuando él pone aquí Génesis 2:7, cuando él pone a los hombres aquí en el paraíso, o sea, perdón, en el jardín del Edén. Aparta un lugar y los pone en el jardín del Edén. Bien, entonces dice las escrituras, vamos a leer, dice las escrituras. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí los formó del polvo de la tierra y sopló en ellos, en su nariz, aliento de vida, o sea que introdujo su espíritu y el alma ya tuvo conciencia que existía, ya es un ser viviente. Vamos a lo que dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Bien, esto lo estoy sacando de la versión Reina Valera. Ustedes pueden estudiar en otras Biblias, ¿sí? Otras referencias, y de eso se trata, de estudiar y profundizar, porque nosotros, los que seguimos, los que estamos tratando de buscar las cosas del Eterno, pues tenemos que indagar, buscar, preguntar, tocar, para poder que se nos abra, se nos explique. Eso es a través de la revelación del Padre Eterno, porque aquí está escrito, pero si el Padre Eterno nos revela, verdaderamente no vamos a entender. Pero si nosotros leemos y el Padre Eterno nos da revelación, entonces vamos a entender lo que es verdaderamente el mensaje del Padre Eterno a través de su amado Hijo. Bien, ya sabemos que el hombre fue hecho aquí, fue creado aquí, lo puso aquí en el Edén, o apartado en una parte, como se llama el jardín del Edén. Bien, vamos a leer acerca de lo que es Génesis 2:25, pero antes de esto quiero decirles algo. Lo más importante es que cuando estuve Adán y Eva aquí en la tierra, ellos eran carne, huesos y tendones, como todos los seres humanos, pero sin pecado, porque todavía no existía el pecado. Recordemos que el pecado no es parte del hombre. Fue algo que se introdujo al hombre, pero no es parte del hombre. Entonces, Adán y Eva eran carne, huesos y tendones, pero no pecaban porque ellos estaban en un ambiente puro y eran seres puros. Aunque estaban en un cuerpo físico, pero su mente era pura. Recordemos que la Biblia nos habla de 3 tipos de conocimientos: el conocimiento natural, el conocimiento del bien y el mal, y el conocimiento de la verdad. Estos 3 los trae 3 espíritus, los enseña 3 espíritus. Bien, este espíritu, o sea, esta conciencia natural la enseña el espíritu del Eterno, porque recordemos que Adán y Eva estaban conectados con el Padre Eterno, estaban rodeados de la gloria del Padre Eterno, ¿sí? Y ellos ya venían entendiendo por el Espíritu del Eterno, entendían todo naturalmente lo que pasaba allí en el jardín del Edén. Pues bien, ellos estuvieron allí y miren lo que dice Génesis 2:25. Vamos a leerlo. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mire, entendamos esto. Estaban desnudos el hombre y la mujer. ¿Por qué no se avergonzaban de sus cuerpos? Porque no había maldad. No estaba el mal, no estaba el espíritu inmundo en ellos que lo hacía ver, como quiere ver Satanás a la creación del Eterno, en inmundicia,
en perversión. No, eran como dos niños. Los niños no tienen maldad de estar con otra niña, porque no hay lujuria, porque eso es algo, hace parte del pecado. Entonces, estos seres humanos eran inocentes porque no existía el pecado. Eran puros en su pureza total y podían estar allí uno al otro y no se deseaban en su inconsciencia o en su lujuria o en sus deseos carnales, porque no existía. Pero eran carne, huesos y tendones. Ojo con eso. Porque no es la disculpa de hoy en día que porque mientras estemos en este cuerpo físico vamos a pecar. Eso es mentira de Satanás. Porque Adán y Eva estuvieron en un cuerpo físico, carne, tendones y carne, y eran puros y no pecaban. Lo mismo el Hijo del Eterno. Vino aquí en carne, en un cuerpo humano, pero sin pecado. Eso que hay que dejarlo claro. O sea, que el cuerpo humano no es el que nos lleva al pecado. Eso es lo que han tratado en muchos grupos religiosos de enseñar. Vamos a ver aquí. Entonces, estaban hasta que ustedes pueden leer allí ya en Génesis 2:16, donde ya entra el enemigo y tuerce totalmente el mandamiento que el Eterno le da a Adán y a Eva. Y lo tuerce totalmente y el hombre entiende esto, porque el hombre en su ser, aunque no haya pecado, pero él tenía un entendimiento, tenía un ego. Era un ser humano individual, un alma individual del Padre y tenía unos pensamientos individuales. Y el ego de cada individuo es ser como Dios. ¿Sí? Esa es parte de nuestra naturaleza humana, nuestro ego. Bien. Al torcer el enemigo, porque recordemos que aquí entra el enemigo y ese es otro tema que vamos a tratar, que él cae del tercer cielo acá y allá no pudo formar o tener un trono, entonces vio la oportunidad aquí en la tierra, con Adán y Eva, de formar un trono. Y para eso tuvo que tener muchas artimañas para convencer al hombre y decirle mentiras y torcer lo que el Eterno había mandado. Pues bien, los hombres escucharon la voz, escuchaban las dos voces, pero le dieron más prioridad a la voz del Eterno por el engaño y la mentira. Entonces, al escuchar al enemigo, pues abrieron la puerta para que el enemigo introduciera su espíritu inmundo. ¿Sí? Esto es reconocido, la Biblia lo llama un ojo. ¿Sí? Todo espíritu en la Biblia es ojo. Entonces, el hombre en su naturaleza tiene el espíritu de Dios. ¿Bien? Eso es un ojo. Y ahora, cuando le dio cabida al espíritu inmundo, pues tiene otro espíritu, otro ojo. Por eso las escrituras dicen que fueron abiertos sus ojos. Pues bien, Adán y Eva tenían dos ojos físicos. Ellos veían las cosas naturales, pero allí no quiere decir de estos ojos, es de los ojos espirituales. Fueron abiertos los ojos espirituales, el ojo derecho y el ojo izquierdo, para que entendamos ese punto. Entonces fueron abiertos sus ojos. Entonces el espíritu inmundo dio o enseñó el mal al hombre, introdujo el mal. Ese mal, ¿sí?, es el que produce el pecado. Y a su vez el pecado produce la muerte. Eso hay que entenderlo. Porque esto no es una decisión humana. No, al momento de que el espíritu inmundo es introducido al hombre, automáticamente el hombre queda en esclavitud. Queda en oscuridad. Y el Eterno sale de su gloria con la que cubría a los hombres, sale de su gloria y quedan ellos en manos o en las garras del enemigo. Entonces es donde la escritura dice que somos esclavos y estamos en muerte. Allí Satanás se entrona en los hombres y forma lo que es su reino. Entonces en ese momento ya se entra al reino de las tinieblas. En la tierra se forma el mundo. El mundo es un sistema de cosas donde Satanás crea para sacar
todo lo que el hombre tiene adentro, lo que el espíritu inmundo forma en el hombre, que es el mal, todos los deseos bajos y toda la mente carnal. Ahora bien, el otro espíritu, que es el espíritu del eterno, el espíritu de vida, él viene a combatir al espíritu inmundo. Entonces ya es una lucha entre el bien y el mal. ¿Sí? Entre el bien y el mal. Y eso ha ocurrido desde Adán hasta nosotros, hasta nuestros momentos que estamos aquí viviendo. Pero ustedes se preguntarán, pero el Eterno él sabía todo esto y podía hacer así y ya, quitarle el problema al ser humano. No, eso mismo le va a servir al Eterno para verdaderamente probar a sus hijos. Allí donde verdaderamente prueba a sus hijos en este mundo, les da esa libertad, ¿sí? Y el hombre sí quiere buscar esto, las cosas del mundo. Entonces, donde el Eterno ya provee un libertador en el futuro. Ya él sabía esto, entonces va a proveer un libertador en el futuro. Pero esto lo hace para que nosotros los seres humanos tengamos una evolución y entendamos lo que es lo del eterno, y nosotros los seres como seres humanos también vamos a entender esto es para entender, esto es para evolucionar, esto es para adquirir conciencia. El hombre tenía que madurar y adquirir una conciencia. Entonces el Eterno permite que Satanás haga esto con el hombre, pero esto es para bien del hombre, para bien de los hijos de Dios, y van a ver por qué. Bien, aquí tenemos lo que es la caída del hombre. Claro, cuando Satanás introduce el espíritu inmundo, y por sí es el mal que produce el pecado y la muerte, el Eterno se aísla o deja solo a los hombres, sin la gloria. Entonces los hombres ya están solos. Pero miremos aquí. En el huerto habían dos tipos de árbol. Uno es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el otro es el árbol de la vida. ¿Sí? ¿Qué dice las Escrituras? Dice que el Eterno, al entender esto, que el hombre había caído, y cómo se reconoce el problema que está en el hombre. Vamos a leerlo. Dice, ¿cómo se entiende que el hombre ya era pecador? Mire lo que dice aquí en Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sí, fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ya había lujuria en ellos. Ya había deseos, pasiones en la mente carnal. Ya en ellos ya había una lujuria. Ya Adán deseó el cuerpo de la mujer sin la voluntad del Eterno, y la mujer deseó el cuerpo del hombre para satisfacer carnalmente sus deseos carnales. Ya estaban en las manos de Satanás, y entonces el hombre comenzó ya en su lujuria, porque ya había lujuria. El pecado es una manifestación. Disculpen, el pecado da manifestaciones. Todo lo que produce, lo que hacemos nosotros, el desorden de nuestra mente en todos esos deseos, es manifestación del pecado. No es que haya muchos pecados, simplemente un pecado, pero este se manifiesta en muchas cosas, como la fornicación, el adulterio, la lujuria, la lascivia, todos, pero es un pecado con muchas manifestaciones. Entonces el hombre ya vio a la mujer deseosa carnalmente, y la deseó y la tuvo sin la voluntad del Padre. Y el resultado de ese deseo carnal que hicieron fue, pues, Caín. Dice la Escritura que es el hijo del maligno. Ese es otro tema que después vamos a hablar. Pero por ahora, entonces, seguimos aquí. Y entonces dice Génesis 3, vámonos a Romanos, disculpen, Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Vamos a ver. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte.
Ya el pecado no hace parte de nosotros. El pecado es algo que entró, que es de Satanás y entra. No hace parte de nosotros. Pero ¿cómo hizo Satanás? Satanás a introducir el espíritu inmundo, formó un cuerpo carnal y pecaminoso. ¿Cómo? En nuestra mente causó un impacto en la cual nosotros ya vemos como quería ver Satanás la creación sucia. Entonces nosotros comenzamos a ver ya la creación sucia. ¿Sí? Unos ojos que ven suciamente, con lujuria, con bajas pasiones, bajos deseos. Unas manos que tocan con pecado, un oír, un hablar. Todo eso se formó, fue un cuerpo carnal y pecaminoso. El que quedó contaminado fue el alma. Y el alma, a través del cuerpo, es que se manifiesta el pecado. Porque ¿cómo hacemos nosotros para manifestar todo eso que tenemos dentro? Es a través del cuerpo humano. Pero no es que la carne es la que nos incita a esos deseos carnales. Es el alma, la contaminación, el espíritu inmundo que está en nosotros, el pecado que mora en mí, como dice Pablo, perdón. El pecado que mora en nosotros. O sea, que esa manifestación nos hace esclavos y nos hace hacer cosas que nosotros muchas veces no queremos hacerlo, pero lo hacemos. Entonces, es el pecado que entró aquí, a través del espíritu inmundo. Y por ese espíritu es donde el hombre ya entra al reino de las tinieblas. ¿Y qué es el reino de las tinieblas? Pues aquí están los versículos que hablan acerca de qué es el reino de las tinieblas y quién es el rey o el Dios de ese sistema. Segunda de Corintios 4:4 lo dice. El Dios de este sistema es Satanás, el dragón o el diablo. ¿Sí? En Efesios 2:2 dice que el espíritu que opera en este mundo, en este sistema de cosas. Eso es lo que es el reino de las tinieblas. Entonces te invito en el próximo video para que vamos versículo por versículo, vamos leyéndolo y qué es lo que quiere decir todos los versículos profundamente. Entonces te espero, bendiciones, y en el otro video seguimos con este tema. Muchas gracias.